Hola, sean todos bienvenidos a este canal y hoy, chicos, bueno, hoy no, ¿vale? Ahora os explico por qué hoy no. Ayer hice un directito por mi canal de Twitch, que me podéis seguir, link en la descripción, reaccionando a cosillas de fútbol. Y entre ellas estaba la de el Leicester campeón de Premier. El Leipzig cuando ganó la Premier League fue un hito histórico. Lo vais a ver en el videito, así que no voy a dar más la chapa y vamos con el vídeo. En el año 2009, el Leicester City acababa de descender a la tercera división inglesa y acumulaba una millonaria deuda que ponía en peligro su supervivencia. Sin embargo, el ascenso a la First Division un año más tarde y la millonaria inversión de la empresa tailandesa King Power dieron aire a los Foxes. En 2013, el Leicester se quedó a las puertas de la final por el ascenso en un dramático playoff frente al Watford, pero en 2014 fue campeón a lo grande con un récord de 102 puntos que les devolvía a la Premier League una década después. El retorno a la élite no fue sencillo para el Leicester, que tras 30 partidos solo consiguió 4 triunfos y era colista a 7 puntos de la salvación. ¡Hostia, tú! Sin embargo, los zorros consiguieron 7 victorias y un empate en los últimos 8 partidos, para lograr una milagrosa salvación que asombró a toda Inglaterra. Pese al épico fin de campaña, Leicester despidió de forma sorprendente a Nigel Vale, quito subtítulos. y confió el proyecto 2015-2016 en la figura del veterano técnico italiano Claudio Ranieri, cabrón. Oye, pues de milagro, ¿eh? ¿O ha ocurrido era esto? el 14º puesto del año anterior, pero O sea, es decir, que el Leicester City estuvo a punto de descender la temporada pasada y literalmente la siguiente temporada ganó la Premier, ¿eh? nadie podía pensar que aquel equipo le disputaría el título a los grandes de Inglaterra. Es más, las casas de apuestas pagaban 5.000 a 1 que el Leicester saliera campeón. Los zorros comenzaron la temporada con la buena inercia del anterior y debutaron con una gran victoria por 4-2 ante el Sunderland y otro triunfo por 1-2 frente al West Ham. Los de Ranieri consiguieron un meritorio empate frente al Tottenham y en la siguiente jornada salvaron un punto ante el Bournemouth con un penalti de Vardy en los minutos finales. Vardy Prime locura, ¿eh? En la quinta fecha, el Leicester tiró de épica para remontar un 0-2 ante el Aston Villa y se llevó los 3 puntos con un gol de Mahrez era tremendo. último instante. Los Foxes también comenzaron perdiendo 2-0 ante el Stoke City, pero los goles de Mahrez, 2 a la séptima jornada. Ante el Arsenal, los de Ranieri se pusieron por delante con otro tanto de Vardy, pero acabaron sucumbiendo ante la efectividad Gunner por un abultado 2-5 en contra. Parecía que el Leicester había tocado su techo, pero los de Ranieri se recuperaron con un triunfo por 1-2 ante el Norwich y volviendo a remontar un 2-0 en contra frente al Southampton. Buah. El doblete de Jamie Vardy daba un valioso empate a los Foxes y el delantero volvía Ay, mía, Vardy ese año, tío. Él fue el primer partido en el que Kasper Schmeichel dejaba su portería a cero. Y desde entonces Ranieri cumplió su promesa de invitar a pizza a toda la plantilla. ¡Wow! Invítame a mí también, Ranieri. Tras el festín, el Leicester siguió con hambre de victorias. Encadenó 4 triunfos consecutivos y tras vencer 0-3 al Newcastle, se puso por primera vez en cabeza de la tabla. En el siguiente encuentro ante el Manchester United, Jamie Vardy alcanzaba un récord de 11 jornadas seguidas marcando en la Premier. Lo ganaba todo el Leicester, Schweinsteiger marcó el 1-1 definitivo y el Leicester acabaría perdiendo el liderato. La siguiente semana los Foxes volvieron a la cabeza tras un espectacular hat-trick de Mahrez ante el Swansea. Madre mía, Mahrez, se consolidaron como candidatos después de derrotar 2-1 al Chelsea, vigente defensor del título. ¿Cómo te va a invitar si tienes los pies peleados? Hombre, chaval, yo juego, ¿sabes? Yo juego a fútbol, ¿eh? Yo soy un crash. Hay un equipo donde pusieron si ganaban les daban 2 pelis. No, y ganaron la liga. ¿Qué dices?
¿Qué equipo es ese, cabrón? ¿Eso es verdad? En la siguiente fecha los de Ranieri asaltaron Goodison Park con una trabajada victoria por 2-3, aunque despidieron la primera vuelta con una derrota por la mínima ante el Liverpool en Anfield. El Leicester empató sin goles en casa frente al Manchester City y llegaba al ecuador de la temporada compartiendo el liderato con el Arsenal. Los de Ranieri no pasaron del empate sin goles ante el Bournemouth, pero en la siguiente jornada se llevaron el triunfo de White Hart Lane con un cabezazo de Hood que cortaba una racha de 3 jornadas sin ganar. Wow. Sumó otro punto a domicilio frente al Aston Villa y volvió a lo más alto de la tabla tras un contundente 3-0 frente al Stoke. Los zorros iniciaron el mes de febrero con un calendario inferior, recibiendo al Liverpool de Klopp. Los de Ranieri golpearon primero con una imparable volea de Vardy. Yeah. Hermano, Vardy, tío. Vardy era una puta locura, tío. Pero, hermano, ¿de dónde salió ese puto pavo, tío? Es que ya no hay delanteros así, tío. Es que ya no hay delanteros así, tío, de verdad, en la actualidad. Era NK Maribor. Creo que era un europeo de Austria-Escocia, pues no sé. Harry Maguire es crack, Y minutos más tarde, el escurridizo delantero hizo el 2-0 que daba otra importante victoria a su equipo. En la siguiente jornada el Leicester visitó el campo del Manchester City, segundo a solo 3 puntos de distancia. Sin embargo, el líder salió con decisión y a los 3 minutos de juego ya ganaba 0-1 con el gol de Hood. Nada más comenzar la segunda parte, Márez marcaba el 0-2 tras una increíble jugada personal. Y a la hora de partido, Hood volvía a marcar a balón parado para dar un golpe al campeonato. Tras el intrascendente gol de Agüero, el Leicester ganaba 1-3 en el Etihad y tomaba 5 y 6 puntos de ventaja sobre sus perseguidores. La siguiente semana... O sea, el Leicester City no tenía un equipazo, pero lo ganaba todo. O sea, había equipos que tenían mejores jugadores, pero es que lo ganaba todo. El Arsenal recibió al líder en un partido clave para decidir el campeón. El Leicester se adelantó tras un penalti sobre Vardy que él mismo transformó, pero la polémica expulsión de Simpson con media hora por jugarse cambió la dinámica del encuentro. Simpson. Walcott igualó el marcador a 20 minutos del final y en el último suspiro, Welbeck marcaba de cabeza el gol de la victoria para los Gunners. El Leicester veía reducida su ventaja a solo 2 puntos y ante el Norwich necesitaba la victoria para no ceder el liderato. Los de Ranieri se atascaron frente a los Canaries, pero Ulloa salió en el segundo tiempo y consiguió marcar el gol de la victoria en el último minuto. En la siguiente fecha los Foxes no pudieron pasar del empate a 2 en casa frente al West Bromwich Albion, pero los tropiezos de sus perseguidores pusieron al Leicester cara de campeón. Se mostró más sólido que nunca y cosechó 4 triunfos consecutivos por 1-0 ante Watford, Newcastle, Crystal Palace y Southampton. Los zorros también vencieron por 0-2 al Sunderland con un doblete de Vardy y consiguieron 7 puntos de ventaja sobre el Tottenham. A falta de 5 jornadas, el Leicester recibió al West Ham en casa, y aunque se adelantó con un gol de Vardy, se complicó el partido tras la expulsión del delantero. Los Hammers consiguieron remontar con 2 goles en los últimos minutos, pero un polémico penalti en el descuento permitió empatar a Ulloa con otro tanto decisivo. Por cierto, ¿sabéis que Okazaki de este Leicester jugó en el Cartagena? ¿Lo sabíais?
Si no lo sabéis, ya os lo digo yo. Datito curioso. 2-2. Jornada 34, 21 wins, 10 draws y 3 left. 73 puntos. El segundo era el Tottenham, ¿eh? El sexto el West Ham, con lo mal que está ahora, tú. We are in Champions League, man. That was my next Dilly din, question. dilly dong, come on. Unbelievable. And now we go straight away to try to win the title. Aquel punto supo a victoria, y en la jornada siguiente el Leicester goleó por un contundente 4-0 al Swansea. Los Foxes estaban a un solo triunfo de proclamarse campeones, y el siguiente fin de semana visitaron el legendario Teatro de los Sueños. A los 8 minutos el United se adelantó en el marcador con un gol de Martial, Buah, pero los Martial de Ranieri histórico. respondieron de inmediato con un cabezazo de su capitán. Morgan. Wes Morgan heads it in. They'll El level. gol de Wes Morgan establecía el 1-1 definitivo, y el Leicester tendría que esperar al día siguiente para saber si era campeón. One of the Barclays Premier League. El Tottenham necesitaba ganar en el campo del Chelsea para evitar el alirón de los zorros, pero tras desaprovechar un 0-2 de renta, Hazard marcó el 2 Ostras, final, ese gol de que Hazard es desataba la mítico, locura en la ciudad de Leicester. Y en la penúltima jornada ganaron 3-1 al Everton en casa, antes de recibir el trofeo de su primera Premier de la historia. Hostia, esto no mola nada, ¿eh? O sea, no mola nada el hecho de ver ya que ganar en vez de jugar y quedarte con la incertidumbre, ¿sabes? Mejor, o sea, que si ganas, ganas el título, no que si pierde otro, ganas el título. ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Yo prefiero eso. Leicester City. are Campeón el champions Leicester of England. 2016. El equipo de Ranieri culminaba un año mágico haciendo realidad un imposible, y se ganó la admiración del mundo del fútbol, demostrando que los cuentos de hadas todavía son posibles en la élite del fútbol. Keep dreaming. Keep dreaming. Don't wake up. Casi desciende. O sea, casi desciende y la temporada siguiente literalmente hicieron historia. Hicieron historia el Leicester City.